encantada de estar aquí hoy. Yo soy Inés Gutiérrez, como ha dicho Silvia, y bueno, estoy trabajando dentro del Laboratorio de Socioecosistemas pues, junto a las compañeras del curso. Yo voy a hablar un poco sobre por qué son importantes los polinizadores, sobre la importancia que tienen, tanto para las plantas silvestres como para la agricultura, como para la producción agrícola. Bueno, quería empezar recordando algunas cosas que probablemente ya sabemos, pero me parecen importantes que las tengamos en mente para el resto del curso. Los ecosistemas, como recordatorio, pues están formados por numerosas especies, ¿no?, de diferentes reinos, pero digamos que lo que les caracteriza y lo que les representa pues son las redes y las diferentes interacciones que ocurren entre las especies que encontramos en ellos. Estas especies son diferentes, ¿no? Hay algunas que son relaciones más de competición y otras a lo mejor pues de facilitarse la vida, digamos, entre ellas. Digamos que cuantas más especies hay en un ecosistema, pues se puede decir que es un ecosistema más resiliente, ¿no? Y que cada especie pues juega un papel diferente dentro de los ecosistemas. Dentro de este grupo de las diferentes especies, pues cada una tiene diferentes funciones y cobran especialmente importancia los polinizadores dentro de muchos de los ecosistemas. Dentro del grupo de los polinizadores, pues hay una especie que tiene una función, un conjunto de especies que tienen unas funciones claves, que son el grupo de las abejas silvestres. Aproximadamente podemos decir que el 80% de las plantas que conocemos se benefician de alguna manera de la presencia de estas abejas silvestres en su reproducción, de los polinizadores en general, perdón. Os he puesto algunas imágenes pues, también para que tengamos en mente pues, que cuando hablamos de polinizadores no solo hablamos de la abeja melífera, de abejas, sino que también pues, dentro del grupo de polinizadores pues, encontramos escarabajos, mariposas, hormigas, moscas, avispas, pájaros también, murciélagos, etcétera, ¿no? Y también importante pues, que dentro de las abejas, de lo que nos viene a la mente cuando hablamos de abejas, pues no solo está la abeja de la miel y los abejorros, sino que hay muchísima diversidad de abejas silvestres, que esto ya lo hablaremos el próximo día más en profundidad, pero bueno, para tenerlo en mente, ¿no? Que cuando hablamos de abejas silvestres hablamos de una gran cantidad de especies. Más o menos en España hay identificadas más de 1.100 especies de abejas silvestres y a nivel mundial unas 20.000. Bueno, se puede decir también que los polinizadores son agentes de selección natural porque juegan un papel muy importante en la diversificación evolutiva de las plantas. Es decir, en crear y mantener diferentes especies de plantas, ¿no? Más concretamente han sido muy importantes en la evolución de las angiospermas, que es lo que comúnmente se llama lo que comúnmente conocemos las plantas con flor. Esta tasa de diversificación, la tasa de diversificación de las plantas ha sido mayor en términos de evolución en las plantas que han sido polinizadas por animales en comparación con las plantas que han sido polinizadas por otro tipo de, por ejemplo, por las plantas que son polinizadas por el viento, ¿no? Y como ha comentado Paula, ¿no?, en la crisis que se dice de los polinizadores, pues tiene un gran efecto sobre todo el éxito reproductivo de las plantas a ser tan dependientes de los polinizadores. También quería comentar pues, la adaptación que hay de algunas flores y la relación que tienen con los polinizadores, ¿no? Digamos que en la evolución floral ha tendido a aumentar o a potenciar los elementos que son más atractivos para los polinizadores, pues para atraerles, ¿no? Hay diferentes estrategias dentro de las plantas, las flores tienen diferentes coloraciones, como sabemos, emiten diferentes fragancias y digamos que tienen diferentes recompensas para los polinizadores, donde principalmente se encuentran pues, el néctar
y el polen, ¿no? El polen tiene esa doble función atractiva y reproductiva y bueno, el néctar digamos que es la principal fuente de alimento. Os he puesto, a ver. Os quería poner un ejemplo de especialización entre mediterránea, entre una flor y una evolución floral medida por polinizadores, que es el caso de algunas orquídeas mediterráneas que se llaman las orquídeas abejeras. Digamos que estas orquídeas, que es esta orquídea marroncita que aparece en la foto, que son del género Ophrys, estas orquídeas realizan lo que se llama una polinización por engaño. Entonces sus reclamos aparentan tener comida o en este caso aparenta tener una posibilidad de apareamiento. Entonces pues los polinizadores que llegan a este tipo de flor son casi exclusivamente abejas solitarias, macho, que pseudocopulan con estas flores, que son atraídas principalmente por compuestos aromáticos. Entonces es un poco el método que ha generado este grupo, este género. Y como os decía, pues es una orquídea bastante típica del Mediterráneo. Vale, ahora quería pasar un poco ya a hablar teniendo ya en mente pues, que la polinización es esencial, ¿no?, para el desarrollo de las plantas silvestres, quería pasar a hablar un poco de la polinización en la agricultura. La polinización animal, que es la que realizan los insectos principalmente, es la responsable como ha dicho Paula ya, es la responsable en gran parte de la producción de alimentos. Por lo tanto, no solo es esencial para la diversidad silvestre, sino para toda la producción agrícola que tenemos. Y digamos que la falta de la presencia de estos polinizadores en agricultura pues genera grandes problemas en los cultivos, como pues no alcanzar la máxima producción que queremos obtener, ¿no? Normalmente los agricultores esto le han puesto remedio pues mediante la apis mellifera, ¿no? O en algunos casos pues con los abejorros, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, como ha comentado Paula, pues que traer apis mellifera también tiene a un ecosistema, pues también tiene sus implicaciones, ¿no? Ya que por ejemplo puede competir con las abejas silvestres. Y la apis mellifera en algunos casos no incrementa la producción de los cultivos. Por tanto, la presencia de polinizadores silvestres, a pesar de haber apis mellifera, sigue siendo necesaria. El 75%, hay diversos montón de estudios ya que más o menos dicen que el 75% de los cultivos agrícolas se ven influidos en mayor o menor medida por animales polinizadores. Hay algunos que son más dependientes que otros. Por ejemplo, hay algunos frutales que son totalmente dependientes, como pueden ser la manzana, algunas variedades de almendra, los frutos rojos, el cacao, el café, etc. Si se considera el volumen total de alimentos, no es el 75%, porque una gran parte de nuestra dieta no proviene de estos alimentos, sino se estima que es el 35%. Esto es, bueno, pues como acabo de decir, por ejemplo, los cereales no se incluyen dentro de este grupo de plantas que necesitan ser polinizados por insectos, pero es uno de los alimentos que más consumimos, ¿no? Es verdad que también hay muchos cultivos que se fecundan sin la necesidad de insectos, por ejemplo, mediante autopolinización o mediante el viento, ¿no? Os he puesto una foto de una frambuesa, ¿no? Bueno, son 3 frambuesas diferentes, en la que, pues digamos que cada una de estas bolitas es lo que anteriormente ha sido una flor, ¿no? Y cada una de esas flores tiene que ser polinizada, ¿no? Entonces, en los casos en los que no ha sido totalmente polinizada, pues es en la foto B, donde vemos pues, que no está el fruto totalmente formado, y ya pues donde hay una mala polinización, por los motivos que sea, pues se ve que el fruto C, pues que prácticamente no tenemos frambuesa. Y entonces también la presencia de polinizadores tiene una gran implicación económica para los agricultores. Es un poco lento esto al pasar.
Vale. Ahora quería comentar un poco por qué es importante la biodiversidad de insectos, la biodiversidad de polinizadores dentro de la polinización de los cultivos, ¿no? Que no solo nos vale con tener una o dos especies, sino que es necesaria esa red y esas interacciones entre las diferentes especies que podemos encontrar, ¿no? Y a una mayor diversidad de insectos pues conduce a una mayor polinización. Os he puesto aquí pues, que es importante la complementariedad funcional. Se asume que la polinización se incrementa cuando se incorporan a la comunidad de polinizadores polinizadores que tienen actividades complementarias, digamos, ¿no? que tienen, por ejemplo, nichos ecológicos diferenciados, evitando, por ejemplo, la competencia entre ellos. Por ejemplo, porque aquí vemos una foto y que hay una abeja silvestre más chiquitita y un bombus, pues que probablemente los recursos que estén usando de la flor son diferentes y su efecto en la polinización también va a ser diferente, ¿no? También os he puesto aquí distintas alturas porque hay algunas abejas silvestres pues, que tienden a polinizar más las flores que están en la parte más alta de los árboles, mientras que hay otras pues, que están en las flores más bajas, ¿no? Entonces, también es importante que haya esta diferencia estratificada, digamos. Luego también es importante tener en cuenta las segregaciones temporales, ya que hay abejas pues, que no están todo el año, ¿no? Hay unas abejas que están más en primavera, otras que están más en verano, también por meses, y otras que se encuentran más en otoño, ¿no? Y bueno, es importante pues, que haya polinizadores a lo largo de todo el año, ya que las secuencias de floración silvestre, tanto silvestre como de nuestros cultivos, pues varían, ¿no? A lo mejor ahora ya hemos visto que ha pasado que al final de verano es la época de que florecen los almendros y luego a lo mejor unas semanas más tarde empiezan a florecer los cerezos, ¿no? Y es igual de necesaria la polinización. Y ahora que vienen pues, los cultivos de verano, pues también necesitamos esos polinizadores para que polinicen nuestros cultivos. También es importante que haya diversidad porque las diferentes especies tienen diferentes respuestas a cambios que pueda haber. Por ejemplo, hay abejas silvestres que se enfrentan, digamos, mejor al viento o que su vuelo es más resistente, que son capaces de volar cuando hay un viento más fuerte, mientras que a lo mejor la apis mellifera pues no sale tanto a polinizar cuando hay viento, ¿no? Entonces, esta diferenciación entre las posibles respuestas es importante también para mantener la polinización. Vale, ahora os quería hablar un poco pues, sobre las posibles medidas de gestión de la biodiversidad que podemos tener. Digamos que las poblaciones de polinizadores están reguladas por 4 factores principalmente, que son la abundancia de los recursos tróficos, de los alimentos disponibles que tienen, la disponibilidad de ambientes que tienen para nidificar, la presencia de depredadores y la exposición que tienen, digamos, a pesticidas, ¿no? A los agroquímicos, tanto herbicidas como insecticidas, que esto ya lo han comentado también antes. No me he centrado mucho en estas dos últimas porque, bueno, ya las ha comentado bastante Paula. También decir que, bueno, que todas estas medidas se tienen que entender no solo a escala local, sino también a escala de paisaje, porque no solo a una abeja le va a afectar lo que se esté realizando a nivel de finca, pues que tú estés utilizando agroquímicos en tu finca, sino en todas las fincas en las que estas abejas o en todo el paisaje, porque los polinizadores son organismos móviles, ¿no? Entonces no solo le va a afectar lo que pasa aquí, sino lo que pase también pues, en todo su recorrido, ¿no? Entonces es importante también pues, pensar que no solo con una actuación local y específica vas a tener una gran implicación en los polinizadores. Bueno, con respecto a la diversidad, a la disponibilidad de recursos tróficos, lo que podemos hacer principalmente pues, es aumentar las flores, tanto aumentar las flores tanto temporal como espacialmente, ¿no?
puesto que las abejas necesitan el polen tanto para reproducción como para el desarrollo larvario, y el néctar pues, es su principal fuente de energía, digamos, ¿no? Y también lo utilizan para las larvas, y también es importante para las larvas. Necesitan, como he dicho, tener esta ventana espacial, tanto de espacio como temporalmente, y tener pues, esos recursos en los diferentes cultivos. ¿Cómo podemos promover ese aumento de flores? Pues un claro ejemplo son las cubiertas vegetales. Normalmente en cultivos se hacen bueno, lo realizan agricultores, ¿no? entre cultivos leñosos. Este ejemplo aparece en la foto vid, y entre medias pues hay maneras diferentes de tener cubiertas vegetales. Puede ser dejando simplemente que tu vegetación natural crezca, en la cual probablemente haya flores, o semillando la cubierta vegetal que a ti te interese, ¿no? Esto también, aparte de tener grandes beneficios a nivel de biodiversidad de los polinizadores, también tener grandes beneficios pues para el suelo, ¿no? Que fortalece su estructura y le aporta materia orgánica. Otra manera es a través de los setos, que son estructuras pues que tradicionalmente son las estructuras que, como hemos visto cuando miramos prácticamente a muchos paisajes agrícolas, pues se ven estructuras de setos que delimitan los diferentes cultivos o las diferentes propiedades. Y bueno, también se ha visto y está bastante estudiado pues, que estos setos, estos límites, pues juegan un papel fundamental en el hábitat y como refugio de muchas especies. Y también, por supuesto, para las abejas silvestres. Una manera pues, de potenciarlo pues, es dejando estos setos que crezcan, ¿no? Mantenerlos vivos, y quizá reducir pues, la poda, ¿no? O tener en cuenta cuándo van a florecer esas plantas para no podarlas cuando las abejas las necesiten. Otra cosa que podemos hacer o que se hace en agricultura son las bandas florales, que también quería decir bueno, que las bandas florales son menos utilizadas, digamos, que los setos y que las cubiertas vegetales. Y las bandas florales son normalmente una mezcla de semillas que se utilizan en los márgenes de las fincas o entre cultivos, como vemos aquí, que aparecen entre cultivos de cereal. No sé muy bien exactamente qué es, pero bueno, es un cereal. Y la principal finalidad que tienen las bandas florales pues, es fomentar la biodiversidad de polinizadores. Aunque también tienen otros beneficios como pues, que son el hábitat bueno, sirven para control biológico, digamos. Y digamos que estas prácticas ya están siendo incentivadas, ¿no? A un paso más. No solo es que haya agricultores que sean conscientes de la necesidad de polinizadores en sus fincas, sino que bueno, ya la política agraria común europea pues ya está empezando a diseñar medidas, está empezando a incluir estas medidas dentro de sus políticas. Vale. Luego quería hablar también un poco de los recursos de la disponibilidad de nidificación, ¿no? Porque es otro de los factores que afecta a la presencia de polinizadores. Algunas especies de polinizadores, como ya os he comentado, pues, son introducidas en cultivos, digamos, manejando sus colmenas, ¿no? Que son pues, las más comunes son el abejorro, que es esta que aparece a la derecha con una abejita blanca, que son muy utilizadas en invernaderos, aunque también en otro tipo de cultivos, pero en invernaderos se usa bastante, y también pues la abeja de la miel, ¿no? Que es esa colmena que probablemente hayamos visto todos y todos ya. Son abejas sociales y su manejo es digamos que es mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho, pues traer este tipo de abejas pues también tiene sus implicaciones negativas. Otra práctica común es introducir estructuras colonizables, digamos, por las abejas y para que éstas se asienten, ¿no? Por ejemplo, las abejas del género Osmia, que es esta que os he puesto ahí, que aparece muy pequeñita, es muy, vamos, ya se ha estudiado muchas veces que es muy importante en cultivos leñosos, ¿no? En frutales sobre todo. Y construyen sus nidos en cavidades que son ya existentes. Por lo que en plantaciones de frutales también es muy típico, bueno, es típico, no es muy típico, pero se empieza ya a añadir cavidades, este tipo de cañas huecas,
o tallos huecos, pues para facilitar que esta abeja, el género Osmia, pues se establezca, se mantenga en estos cultivos. Una versión más sofisticada, digamos, que poner estas cañitas, pues son los hoteles de insectos, que es esta foto que aparece abajo, pues que también permite pues no solo a una única especie de abeja, sino amplía un poco, porque normalmente metes como diferentes estructuras, ¿no? Que sirven para diferentes grupos de abejas. También os he puesto una foto de un suelo, ¿no? Porque también es importante recordar que la mayoría de abejas silvestres son solitarias y la mayoría de ellas nidifican en suelos que tengan exposición solar. También es importante tenerlo en cuenta, pues porque todas estas prácticas agrarias que tienen un gran impacto en el suelo, pues también afectan, ¿no? a todas estas abejas que nidifican, ¿no? Y pues es un manejo intensivo, pues va a tener un gran efecto sobre todas estas comunidades. Y ya por último, a ver qué pasó, pues quería simplemente poner 4 mensajes como resumen de mi mini presentación de la importancia de los polinizadores, que es como un poco los mensajes para llevarse, ¿no? Que bueno, son los que aparecen básicamente, ¿no? Pues que los animales polinizadores y los insectos principalmente pues juegan un papel fundamental en las plantas, en su desarrollo y en su evolución. Que las interacciones entre plantas y polinizadores es uno de los principales motores de la biodiversidad en la Tierra. Y ya la cantidad, tanto la cantidad como la calidad de nuestros cultivos, de muchos de nuestros cultivos, pues son dependientes de estos polinizadores. Y por último también pues comentar que la biodiversidad, ¿no? Tener diversas especies en los diferentes ecosistemas es esencial, ¿no? Ya que hay pues diferentes cultivos y plantas que están adaptadas, que sus necesidades de polinización son diferentes y por lo tanto diferentes especies son necesarias para su mantenimiento.